Vamos a ver si estamos grabando. Muy bien. Muy buenas noches a todos. Como miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Nutrición, doy la bienvenida a esta actividad, a este espacio de actividad denominado foros, o ateneos, mejor dicho, eh, donde cada uno de los grupos de trabajo puede contar con este espacio para desarrollar o llevar a cabo alguna actividad referida a casos clínicos puntuales relacionados con la temática de cada grupo de trabajo. En este caso, yo estoy dándoles a todos la bienvenida como integrante de la comisión, pero a su vez coordino el grupo de trabajo que hoy nos ha tocado el espacio para poder llevar a cabo y desarrollar este Ateneo. Así que, dando ya inicio a la actividad, para no demorarnos más, le voy a dar la palabra a uno de los integrantes del grupo que nos acompaña, la licenciada Cecilia Garabano, quien va a ser ella quien va a presentar cómo se va a llevar a cabo y desarrollar toda nuestra actividad que tenemos pensada para compartir con ustedes. Adelante, Cecilia. Muchas gracias, Marina. Vamos a validar que todos estén viendo la pantalla compartida por ahora. ¿Todos ven la pantalla compartida, Marina? ¿Estamos Ahora compartiendo? empiezo a compartir. Ah, muy bien. Entonces, muchísimas gracias a todos. Estamos muy contentas, ¿sí? En este caso, todas las integrantes de este grupo de trabajo de nutrición en la mujer adulta de la SAN, de poder compartir con ustedes este Ateneo Clínico, titulado Mujer en Climaterio con Dislipemia, un enfoque integral para el cambio. ¿Cuál va a ser la dinámica? Así como Marina dijo, yo soy la coordinadora, soy Cecilia Garabano. Para aquellos que no me conocen, me he recibido como licenciada en nutrición en la Universidad de Buenos Aires hace 30 años y hace más de 20 que soy miembro activo de la SAN. Este año me sumé a este grupo de trabajo y hoy la licenciada Nélida Karabaski va a ser la presentadora del caso clínico y las disertantes serán la doctora Analía Yamaguchi, la licenciada Magíster María Inés Somoza y la doctora que antes nos dio la bienvenida, María Elena Torresani. Perdón, Vamos a ver, Cecilia, no está pasando las diapositivas, ¿eh? No, no, ahora voy a Ah, pasar. ok. la dinámica va a ser la siguiente. Nosotros vamos a tener entre aproximadamente entre 1 hora y media y 2 horas tenemos planeado el Ateneo. Veremos la participación de ustedes también en la sesión de preguntas, que va a ser al final, ¿sí? Vamos a dejar todas las preguntas para el final, van a ser todas por escrito, por lo cual los invitamos a ir escribiéndolas en el chat. Vamos a dar entonces ahora formalmente la presentación del caso clínico. Primero les voy a presentar el CV de la licenciada Nélida, que si la conocen, y si no la conocemos ahora, ella es nutricionista staff en el Hospital Británico. Es nutricionista vestibular argentina, docente de la UBA y de la UCA, investigadora, diplomada en salud pública en nutrición renal y diabetes. A medida que ella nos presente el caso, la doctora Analía, la licenciada Somos y Marina Torresani van a ir brindándonos excelente información para todos los pacientes de las personas que están aquí con nosotros. La doctora Analía Yamaguchi va a hablarnos de la salud cardiovascular, ejercicio físico y los síntomas de climaterio. Ella es médica clínica, especialista en nutrición, máster en enfermedad cardiovascular, máster en diabetes, docente de la UBA. La licenciada María Inés Somoza es especialista en nutrición clínica, licenciada de la UBA, y es magíster en Administración de Sistemas y Servicios de Salud de la Universidad de Favaloro y jefa de la División Nutrición del Hospital Universitario Fundación Favaloro. Ella nos va a hablar de aspectos nutricionales en la mujer en climaterio. Y la doctora María Elena Torresani, Marina la llamamos, es doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área de nutrición, certificada en ética por Flaxo, directora de la carrera de especialización en nutrición con orientación en obesidad de la UNSTA, profesora asociada de la cátedra de entrevista motivacional de la carrera de nutrición de la Universidad de Favaloro. Habiendo presentado a todas las disertantes, quiero solamente hacer un pequeño comentario sobre el título de nuestro Ateneo.
Mujer en climaterio con dislipemia, un enfoque integral para el cambio. Vale la aclaración de qué significa la palabra climaterio. Climaterio proviene de climater, del griego climater, que es peldaño o escalón. Y esto significa que es un periodo en la vida de la mujer, en el cual se pasa de la etapa reproductiva a la no reproductiva. Por lo cual la menopausia es un momento dentro de toda esa etapa de climaterio. Aquí estamos abordando entonces la premenopausia, la perimenopausia, la menopausia en sí y la posmenopausia. Sabemos todos que la OMS define a la menopausia como la ausencia retrospectiva de 12 meses de menstruación para declarar que la mujer entró en menopausia. Todos los consejos que hoy se aborden sirven para todo ese gran periodo de climaterio. Dicho esto, los invito a que me acompañen a disfrutar del Ateneo y le damos la palabra a la licenciada Nelly. Gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar presente y por poder participar en este Ateneo y de este grupo con colegas tan formadas y tan buenas profesionales. Yo les voy a presentar el caso clínico de Gabriela. Gabriela es una paciente que actualmente tiene 58 años y que la atendí por primera vez en noviembre del año 2021 con 54 años. En ese momento fue derivada por el servicio de cardiología porque había presentado valores elevados de colesterol. Dentro de sus antecedentes personales únicamente tenía presencia de divertículos, ¿sí? Y dentro de los antecedentes familiares, un padre con presión arterial, con hipertensión. El laboratorio que se había realizado el 26 de julio del año 2021 mostraba que tenía un colesterol total de 239 con un HDL de 77 y un LDL de 148. El resto de los parámetros del laboratorio estaban normales. Y en laboratorios anteriores, en estudios previos, no había presentado valores de colesterol alto. Esta paciente, Gabriela, había tenido su menopausia a los 52 años. No fuma, eh, tenía consumo eventual de alcohol y no refería ningún tipo de alergia alimentaria. Tenía una catarsis con tendencia a la constipación y no realizaba actividad física. Era una paciente sedentaria, pero que tenía intenciones, como el médico se lo había recomendado, de comenzar a realizar actividad física, pero no sabía por dónde empezar, por dónde comenzar o qué hacer, porque nunca había realizado ningún tipo de actividad recreativa. En cuanto a su alimentación, es una paciente que consume alimentos con mucho contenido de sodio, o sea, agrega mucha sal a las comidas. Tenía un desayuno de pan con manteca, un consumo diario de frutas y verduras con un adecuado consumo en cuanto a lo que es variedad y cantidad de frutas y verduras. Promedio de 2 porciones diarias de lácteos y un buen consumo de carnes, principalmente pescado, 2 a 3 veces por semana. No hacía picoteos, no consumía frituras y consumía fiambres únicamente los fines de semana. También los fines de semana eran como días más relajados, donde también había mayor consumo de productos panificados, facturas, tortas. En cuanto a la valoración antropométrica, presentaba un peso de 52 kilos, que era su peso habitual, y en el peso actual, en noviembre del año 2021, estaba pesando 56 kilos 600, es decir, que había sufrido un aumento de 4 kilos 600 en relación a su peso anterior. Con una talla de 1,60 m, presentaba un índice de masa corporal de 22,1 kilogramos por metros al cuadrado. En ese momento también en consultorio se le realizó la medición de la fuerza a través de un dinamómetro que nos dio normal con una fuerza de presión de 30,6 kilogramos y un perímetro de cintura normal de 78 centímetros.
También se le realizó, considerando la etapa de su vida y su colesterol alto, una valoración de riesgo cardiovascular a través de la plataforma de Hertz en las Américas, que nos dio un riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular a 2 años bajo con un 2%. También se le solicitó y se le realizó un análisis de la composición corporal por bioimpedancia, que mostró al momento de la bioimpedancia, que no se hizo en el primer control, sino que se le solicitó y acudió a la misma en días posteriores, con un peso de 56,100 kilogramos, una masa muscular de 23 kilos y una grasa corporal de 12,3 kilogramos. Doctora Analía, por favor. Muchas gracias, Nelly. Gracias, Nelly. Bueno, veamos un poquito de la salud cardiovascular, el ejercicio físico y los síntomas de climaterio. Bien, la salud cardiovascular en la mujer, ustedes saben que hay distintas alteraciones que van sucediendo en el momento del climaterio y algunos de estos son cambios biológicos y vamos a ver que, por ejemplo, cambia el sistema nervioso central, la paciente tiene más síntomas vasomotores, los sofocos, los sudores, tienen cambios de patrón del sueño. En esta etapa también pueden ver cambios de humor muchas veces y por sobre todo cambios cardiovasculares. Por ejemplo, hay mayor frecuencia cardíaca, hay producción de citoquinas proinflamatorias, aumenta el perfil lipídico o a veces cambia, hay baja exposición del endotelio a los estrógenos, que son protectores, también cambia el sistema genitourinario, sí hay más disuria, sequedad vaginal, los cambios musculoesqueléticos, empiezan con osteopenia, osteoporosis y también algunas dificultades sexuales. Siguiente. Perdón, es que estoy viendo muy chiquitito. Bien, la hipertensión arterial, en comparación con los hombres, las mujeres que tienen hipertensión arterial tienen una mayor tasa de infarto agudo del miocardio, de accidente cerebrovascular, fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca, aún con fracción de eyección conservada. Entonces, acá en esta etapa las mujeres empiezan, antes las mujeres estaban por abajo, acá la mujer sube. El control de la presión arterial es capaz de reducir considerablemente esta mortalidad, la morbimortalidad, en ambos sexos, por supuesto. Después de la menopausia, digamos el climaterio, hay un aumento progresivo de la presión arterial sistólica y la presión de pulso y por ende la presión arterial media. Este aumento es significativo unos años después de la menopausia, lo que indica una contribución directa a generar mayor riesgo cardiovascular en las mujeres, o sea, riesgo cardiovascular temprano, ¿sí? Entre los 65 y 74 años, la prevalencia de hipertensión se vuelve mayor en mujeres que en hombres, respectivamente entre un 66 y un 64%, alcanzando proporciones aún mayores después de los 75 años, después que la mujer cumple 75 años. ¿Siguiente? Bien. Perdón, pero no sé por qué se está viendo muy, muy chiquitito, o quizás yo ya estoy muy mayor. Bien, los que podemos comparar, este cuadro compara muy bien lo que son las mujeres premenopáusicas, las mujeres que no tienen climaterio y las mujeres posmenopáusicas. Entonces, lo que podemos ver en esta etapa es mayor prevalencia, como dijimos, de hipertensión arterial, hay más factores, más obesidad, mayor insulinoresistencia, aumento del sistema renina-angiotensina, aumento de la actividad simpática, aumento de angiotensina 2, endotelina, con este mayor daño vascular. Estas mujeres además tienen menor control de la presión arterial, no sabemos por qué, pero van menos al médico y hay poca adherencia, por sobre todo. ¿Sí? El mejor tratamiento serían las tiazidas, por una cuestión de pérdida de calcio, y para también prevenir lo que es la enfermedad cardiovascular, porque en esta etapa, como venimos diciendo, aumenta. Siguiente. Bien, vamos a hablar un poquito qué es lo que le pasa a las mujeres en esta etapa con respecto a la diabetes y a la dislipidemia. La diabetes y la insulinoresistencia, como venimos diciendo, son más frecuentes en las mujeres con climaterio y las estrategias terapéuticas en mujeres en climaterio con diabetes tipo 2 es enfatizar en la intervención sobre el estilo de vida, la pérdida de peso hasta un 15% de su peso inicial, la salud del sueño, por supuesto, la actividad física aeróbica regular, moderada e intensa,
pero también alcanzar en objetivos adecuados lo que es la presión arterial, menos de 130/80, y un colesterol LDL por debajo de 55. Entre 55 y 70 en las mujeres, mejor dicho, menos de 70 bajo riesgo y 55 en las que tienen alto riesgo. Bien, acá vemos una diapositiva muy interesante que, si ustedes pueden ver, cuando nosotros evaluamos a una mujer, en esta etapa, lo primero que vamos a hacer si tiene dislipemia, o sea, si tiene un colesterol alto, un LDL alto, es investigar si tiene placa de ateroma. Y esta placa, en las mujeres de menos de 49 años que tienen placa, siempre están por debajo de los hombres, tienen menos riesgo que los hombres. Pero cuando esta placa se encuentra entre los 49 y 79 años, o mayor de 79 años, van a ver que el riesgo cardiovascular, o sea, una mujer con placa, el riesgo cardiovascular se iguala al del hombre. El riesgo de infarto se iguala al del hombre, pero el riesgo de stroke aumenta. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, las mujeres empiezan a tener, a partir de los 49 años de edad, mayor, en algunas cosas igual y en otras mayor riesgo que un hombre teniendo los dos la misma placa. ¿Sí? Siguiente. Bien. Y las estatinas en prevención cardiovascular en las mujeres. Muchos se quejan, no quiero tomar las estatinas. Mira, yo les dije, es importante tener un LDL menos de 70 y si la mujer es de alto riesgo, en menos de 60. Bien, entonces, lo que vemos que las mujeres sin enfermedad cardiovascular establecida, pero con estatinas, esta disminuye un 15% el riesgo de una enfermedad coronaria. Y si le damos estatinas a esa mujer que no estaba en objetivo, vamos a disminuir un 16% la probabilidad de infarto. Lo mismo va a suceder con los hombres. Los hombres se previenen aún más que en la mujer. Pero dando estatinas a las mujeres estaríamos preveniendo 16% enfermedad cardiovascular. ¿Sí? Eso es para no tenerle miedo a las estatinas. ¿Y bien? Obviamente hay que hacer un seguimiento. Bien, ¿qué pasa con...? Esto es todo un circuito vicioso, porque empieza menopausia temprana o tardía o posmenopausia, pero también empieza el síndrome de ovario poliquístico o otras causas de hipoestrogenia. En las mujeres vemos que a mayor edad, menos estrógeno, aumenta la obesidad, la hipertensión, el síndrome metabólico, la diabetes, la dislipemia y el sedentarismo, que hace que todo esto aumente cada vez más el riesgo cardiovascular. Entonces vamos a tener falla cardíaca, infartos, arritmias, accidente cerebrovascular, pero todo esto sucede porque hay más, como vengo diciendo, inflamación vascular, aumento de la adiposidad visceral, disfunción endotelial, vieron las citoquinas proinflamatorias, envejecimiento vascular y el perfil de lípidos que es proaterogénico. Siguiente. Bien, algunas aclaraciones con respecto al ejercicio físico. Actividad física, seguramente lo saben, pero vamos a repetirlo un poquito, es cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que tiene como resultado gasto de energía. Ahora, ejercicio físico es un concepto diferente, ya que es un tipo de actividad física planificada, estructurada y repetida con la finalidad de mantenimiento o mejora de un componente o de la forma física. El deporte, diferente es que el deporte compromete el juego organizado que lleva consigo la realización de ese esfuerzo físico, tiene una estructura establecida y está organizado dentro de un contexto de reglas formales, ¿sí? Y explícitas. El deporte es una actividad física e intelectual que tiene un componente competitivo y de espectáculo o que implica un entrenamiento físico regular. ¿Siguiente? Hay distintos tipos de ejercicio físico. Acá tenemos el tiempo que debiéramos hacer que esa persona debiera hacer. También tenemos acá la cantidad, lo que debiera durar. Yo se les dejé estas tablitas como para que ustedes después las puedan ver. Pero inicialmente tendremos que tener un ejercicio de 10 minutos de calentamiento, 60 minutos a 90 minutos de la actividad física y luego 10 minutos de estiramiento. Siguiente. Bien, hablemos un poquito de la mortalidad. Hay un estudio que a 2 años se vieron las mujeres, 229 mujeres posmenopáusicas que caminaban, y a los 10 años de seguimiento no se encontraron evidencias de reducción de la mortalidad en el grupo que les hicieron caminar con las que no fueron a caminar. Entonces, se ve que caminar solo no alcanzó para reducir la mortalidad. Y los varones y las mujeres mayores de 50 años que realizaban ejercicio físico intenso, como una carrera continua o como una actividad aeróbica,
tienen menor mortalidad por todas las causas que los que no realizan ejercicio o los que realizan ejercicio en forma moderada, ¿sí? Entonces, el ejercicio debiera tener que ser intenso por lo que está en este trabajo. De estos estudios también, como el de Framingham, muestra que la actividad física moderada y alta, comparada con la baja intensidad, incrementa la expectativa de vida, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, de esto sale que la actividad física debería ser intensa. Siguiente. Bien, ¿y qué hacemos? ¿Anaeróbico o aeróbico? Los ejercicios anaeróbicos mejoran la masa ósea, el nivel de estrógenos, la masa muscular y el estado de ánimo y la inmunidad de la mujer. Siempre hablando de la mujer. El ejercicio aeróbico, en cambio, disminuye la masa grasa y mejora el estado de ánimo, pero no tiene efecto como el anaerobio. Entonces, los ejercicios anaerobios se deben realizar por lo menos 3 días por semana, mientras que los ejercicios aeróbicos se deben realizar 5 días por semana, lo que representa una dosis total de ejercicio anaeróbico de 36 días y aeróbicos de 60 días con un mínimo de 12 semanas, con un mínimo de 70 minutos de duración cada ejercicio, con un mínimo de 12 semanas para que se pueda empezar a ver cambios. Si es en menos de 12 semanas, no se van a ver los cambios. Hasta ahora es lo que dicen los artículos. Esto demuestra que el régimen de ejercicio anaeróbico fue mucho más efectivo en términos de tiempo y costo que el aeróbico para el manejo de las mujeres con osteoporosis y posmenopáusicas. Siguiente. Bien, ¿qué pasa con el ejercicio físico y el climaterio? Por ejemplo, el yoga y el estiramiento me mostró mejoras en lo que es el piso pélvico. El ejercicio aeróbico de 70, como dije, 70, 90 minutos, de 3 a 5 veces por semana, después recién de las 12 semanas mejoraron el sueño, los síntomas de sofoco, el estrés y la ansiedad. Si son de menor intensidad, solo mejoraban el estrés y la ansiedad, pero no tenían ninguna implicancia en lo que eran los sofocos o el sueño. Y el ejercicio de fuerza mejora los estados psicológicos, hormonales y la densidad ósea en estas pacientes. Siguiente. Bien, entonces, como conclusión podemos decir que combinar entrenamiento aeróbico y de resistencia es mejor que el entrenamiento aeróbico o de resistencia por sí solo para mejorar la composición corporal, es decir, aumento de pérdida de masa grasa, retención o aumentar la masa muscular y mantenimiento de la densidad ósea. Finalmente, se ha observado de formas consistentes que un impacto positivo y significativo de la actividad física en los síntomas físicos y psicológicos en estudios realizados en mujeres con climaterio, digamos, y además esto mejora el sueño, el estado de ánimo, siempre a todas, con cualquier ejercicio mejora el estado de ánimo, eso todos los artículos lo dieron, y así también debiera ser en forma regular y sostenida en el tiempo. Si no es sostenida, no se producen estos cambios. Siguiente. Y acá, como conclusión final, les dejo algunas palabras del doctor Weil, que es un psiquiatra, que habla que el palimpsesto cuestiona la disociación entre lo nuevo y lo antiguo. Y el agón es una palabra que es una tensión entre lo que somos y lo que podríamos llegar a ser. Entonces él dice que una mujer en climaterio, en este sentido de la vida, una mujer en una etapa de adulta mayor, puede entenderse como un palimpsesto, un manuscrito es reescrito 1000 veces, donde las memorias, los cuerpos y las emociones conviven en distintos tiempos a la vez. Y dentro de este texto plural, que sería esta mujer, se despliega también el agón, que es la lucha continua entre lo que fue, lo que se pierde y lo que todavía se desea. No se trata simplemente del olvido del pasado, sino más bien una forma distinta de volver a narrarse. Siguiente. Muchas gracias, doctora Analía. Muchísimas gracias. Y ahora, María Inés, estamos contigo. Bueno, gracias. Buenas noches a todas. Un placer. La idea es comentar o mencionar algunos aspectos nutricionales relevantes en la mujer en el climaterio. Pido disculpas por la voz. Estoy concursando una faringitis. Vamos, adelante. Bueno, una de las problemáticas más frecuentes que traen las mujeres en el climaterio es
cuando vienen a la consulta, ¿por qué estoy aumentando de peso? ¿Por qué cambia mi peso en el climaterio? ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo esta distribución a nivel abdominal que ha crecido mi tejido adiposo? Incluso te lo muestran físicamente. Y fundamentalmente ese cambio se produce por un enlentecimiento en el metabolismo basal, que es consecuencia, como claramente explicó Analía, de la disminución de estrógenos, pero también de la pérdida de masa muscular. Y por otro lado, ese tejido adiposo tiende a acumularse a nivel abdominal, abdominovisceral, y eso incrementa el riesgo a la resistencia a la insulina y el riesgo cardiovascular. Hay varios estudios que han señalado que un índice de masa corporal elevado puede estar asociado con una mayor intensidad y frecuencia de síntomas en mujeres durante el climaterio. Síntomas como los que mencionó Analía, como cambios de humor, trastornos del sueño, sudoración nocturna, dolores articulares, sofocos más intensos. Entonces, ¿cómo abordaríamos este plan alimentario? Lo vamos a centrar en la reducción de esa adiposidad localizada, la recuperación de la masa muscular y o el mantenimiento o la preservación en aquellas mujeres que no son sedentarias y que realizan actividad física, y la prevención de los factores de riesgo cardiometabólico. A través de un plan personalizado, con un patrón alimentario saludable, con una restricción calórica moderada, ajustada al gasto energético de cada mujer. Acá es un concepto muy importante, la individualización, y con un aporte adecuado de nutrientes críticos. Y vamos a ver cuáles son esos nutrientes críticos. Las proteínas, para preservar la masa muscular y proveer saciedad. El calcio y la vitamina D, para prevenir la osteopenia y la osteoporosis y preservar la salud ósea. Y vamos a prestarle mucha atención a las grasas, a los hidratos de carbono, al sodio, para prevenir ese proceso inflamatorio de bajo grado asociado a esta etapa. En cuanto a las proteínas y saciedad, hay varios estudios y guías que plantean que niveles ligeramente más altos de proteínas pueden ayudar a aumentar la saciedad. De hecho, hay un estudio relativamente reciente, dinamarqués, donde se estudiaron a 30 mujeres con obesidad y se le dieron a un grupo, a 10, desayuno con alto en productos lácteos y bajo en hidratos de carbono y alto en proteínas. A otro grupo se le dio el inverso, un desayuno rico en hidratos de carbono y bajo en proteínas, y el último grupo no tomaron el desayuno. Lo que se observó en este estudio es que las mujeres que consumieron un desayuno con mayor aporte proteico, mayor aporte lácteo y menos ingesta de hidratos de carbono, tuvieron menor apetito a lo largo del día, mayor saciedad y menor consumo de snacks vespertinos y nocturnos, que muchas veces es un comportamiento habitual en las mujeres en climaterio. Incluso en este estudio a las mujeres se les midió los niveles hormonales, los niveles de saciedad, y también se hizo un cuestionario acerca de la concentración. Y obviamente aquellas mujeres que habían hecho el desayuno de primer calidad tuvieron mayor concentración, que también es un síntoma frecuente en la mujer en climaterio, la famosa niebla mental, ¿sí? A veces la pérdida de concentración asociado a la disminución de estrógenos. En cuanto a las proteínas y la recuperación de masa muscular, se sabe que la pérdida de la masa magra se ve agravada por la baja ingesta calórica proteica. O sea que no solamente acá importa la cantidad y calidad de proteínas, sino también un adecuado e individualizado aporte calórico. Si se incorpora proteínas de alto valor biológico en la dieta habitual,
junto al ejercicio de resistencia, como mencionó Analía, eso va a tener un efecto sinérgico sobre el tejido muscular. Hay un estudio, Women's Health, donde una mayor ingesta de proteínas, 1,2 gramos de proteína al día por kilogramo de peso corporal, se asoció con un 32% menos de riesgo de fragilidad y una mejor funcionalidad física. Por eso es muy importante este aporte proteico suficiente para preservar y mantener la función del sistema musculoesquelético y reducir el riesgo de fracturas y las complicaciones en caso de fracturas osteoporóticas. Por otra parte, ¿cómo deberían ser esas proteínas o cuáles serían las mejores proteínas? Y un poco hablar de la suplementación proteica para la salud muscular. Las proteínas lácteas tienen dos fracciones, la caseína, que es de absorción lenta, y el suero de la leche o whey protein, también llamado, que es de absorción rápida. Ambas proteínas son ricas en aminoácidos esenciales y aminoácidos de cadena ramificada, pero las proteínas del suero de la leche tienen la característica de contener aminoácidos justamente esenciales y fundamentalmente leucina. La leucina contenida en una comida, en una ingesta, aumenta la activación de la síntesis de proteína muscular. Por lo tanto, es una muy buena opción en aquellas mujeres que quieren cuidar su salud muscular. Por otro lado, en cuanto a la suplementación proteica, se ha visto en múltiples estudios que suplementos ricos en leucina, de 20 a 25 gramos por comida, combinados con programas de ejercicio de resistencia progresiva 2 veces por semana, reducen la pérdida de masa muscular relacionada con la edad. Asimismo, es importante tener en cuenta este paradigma de la cantidad y la calidad proteica, incluyendo proteínas de alta calidad en cada comida. Eso va a mejorar la síntesis de proteínas musculares postprandiales y sobre todo tener en cuenta que después del ejercicio se pueden dar diariamente del ejercicio físico, como recomendó Analía, en 2 o 3 tomas, con una frecuencia de 3 a 5 sesiones por semana. Bien, en cuanto a la salud ósea, es muy importante, y acá hago énfasis en el consumo de calcio y vitamina D. Varios estudios han demostrado la importancia de una ingesta adecuada de calcio y vitamina D para una mejor densidad mineral ósea y la prevención de las osteoporosis y las fracturas en mujeres adultas. Se recomienda una ingesta diaria en las mujeres hasta 50 años de 1000 miligramos de calcio día, mientras que en las mujeres a partir de los 51 años de 1200 miligramos día. Esto son las recomendaciones del Institute of Medicine del 2011. Y en algunas bibliografías, aunque esto es bastante controversial, aparece que la suplementación farmacológica se debería plantear en aquellos casos donde las mujeres su ingesta resulta menor a 700 miligramos de calcio día, pero en este sentido hay controversias. También son importantes otros nutrientes como el magnesio, el zinc y la vitamina K, que son complementarios en el metabolismo óseo. En cuanto a, seguimos con la próxima, el aporte de calcio, es muy importante tener en cuenta que la mejor fuente para el aporte de calcio es a partir de alimentos y alimentos fortificados. ¿Por qué? Porque esto debe ser la primera opción para cubrir la recomendación de las mujeres en el climaterio, dejando los suplementos farmacológicos para situaciones muy especiales. Esta posición es la de la Asociación Americana de la Salud Ósea y Mineral. Esta es una recomendación del 2023 y es también apoyada por la Asociación Argentina de Metabolismo Óseo. En cuanto a el calcio, un tema no menor es que hay factores que influyen con la absorción de calcio alimentario y el aporte de calcio en los alimentos. Y esto va a depender, aproximadamente se estima que la absorción
intestinal de calcio dietético oscila entre el 20 y el 75%. Fíjense que es muy variable, pero que en los adultos el promedio es del 30%, y esto va a depender de la cantidad de calcio. El límite de ingesta de calcio por comida es hasta 500 miligramos, no se debe superar ese valor, la forma química en la que se encuentra y la matriz alimentaria. Ustedes ven aquí, es muy pequeñita la tabla, pero los alimentos como la leche, el yogur y los quesos tienen un excelente aporte de calcio por porción. Acá vemos las distintas porciones y el aporte de calcio. Oscilan alrededor, según porción, en 250 miligramos de calcio. O sea que nosotros necesitaríamos, por ejemplo, 5 porciones de leche para cubrir la recomendación diaria de calcio. Pero ¿qué sucede? El punto es que en la Argentina, y por los datos de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud del 2019, la ingesta de calcio de las mujeres es solamente, y de la población argentina, es de 2 porciones al día. Y fíjense que hay otros alimentos también que figuran en esta tabla. Y vamos a la siguiente. Hay factores que influyen en esa biodisponibilidad del calcio, y vemos que estimulan las proteínas y la vitamina D, fundamentalmente, e inhiben los fitatos, oxalatos, el fósforo, que generalmente estas sustancias que inhiben están presentes en alimentos que tienen una matriz básicamente vegetal. Por lo tanto, es importante que en aquellas personas que no adhieren a un patrón alimentario con alimentos como leche, yogur y quesos, tienen que ver la manera de mejorar esa biodisponibilidad a través de formas de preparación, formas de cocción, germinación, remojo, fermentación, todos procesos que van a ayudar a que ese calcio se libere y sea disponible para una mejor absorción. Vamos a la próxima. No podemos olvidarnos, y no puedo dejar de mencionar, que todos estos nutrientes contenidos en los alimentos forman parte de un patrón alimentario, y ese patrón alimentario con evidencia en la mujer en climaterio es el patrón dietético mediterráneo, caracterizado por un alto consumo de cereales integrales, frutos secos, frutas, legumbres, aceite de oliva extra virgen, moderadas cantidades de pescado, semillas y bajo consumo de bebidas azucaradas y carnes rojas. Fíjense todos los componentes como antioxidantes dietéticos, beta-carotenos y magnesios contenidos en el patrón dietético mediterráneo, cómo mejoran y preservan la salud ósea y la salud muscular de la mujer, al mismo tiempo que previenen el riesgo de enfermedad cardiovascular y disminuyen factores como la hipertensión arterial y mejoran el perfil lipídico. La siguiente. En cuanto a la vitamina D, unas pocas palabras. La recomendación en la mujer en climaterio es de 800 a 1000 unidades internacionales por día, y como mencioné antes, es imprescindible para la salud ósea, contribuye a la salud muscular, y también tener en cuenta que, si bien podemos obtener vitamina D a través de la exposición solar, la realidad es que esto se va reduciendo de manera natural con la edad, y los déficits de vitamina D son altamente prevalentes y pueden producirse a cualquier edad. Por lo tanto, la recomendación es de justamente tener valores a nivel sérico que superen los 30 nanogramos por decilitro. Incluso en mujeres en climaterio se recomienda valores superiores a 40 para prevenir riesgo de fractura y de osteoporosis. La próxima. En cuanto a los alimentos fuente de vitamina D, vemos acá en esta tabla que son algunos, pero tengamos en cuenta que además de la exposición solar y de los alimentos fuente de vitamina D, es necesario tener valores, y esto va a ser una indicación de parte de los médicos para la prescripción de vitamina D. Vamos a la próxima. Acá vemos un resumen de cómo serían los nutrientes.
el aporte de proteínas, la necesidad, en el caso que sea necesario, de suplementos, el aporte de calcio, vitamina D y magnesio, los hidratos de carbono, por lo menos, al menos más del 40% de los hidratos de carbono del valor calórico total, a predominio de hidratos de carbono complejos de bajo índice glucémico, con un aporte de fibra adecuada, y tener en cuenta los lípidos hasta un 30%, teniendo en cuenta que los ácidos grasos poliinsaturados de la serie omega 3 tendrían efectos en la fuerza muscular, a su vez que también disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular. La siguiente, vemos los hidratos de carbono. Acá no solamente importa el paradigma de la cantidad, sino también de la calidad, teniendo en cuenta aquellas hidratos de carbono con bajo índice glucémico y con baja carga glucémica, para evitar el riesgo metabólico y mejor protección cardiovascular. En cuanto a la siguiente, vemos los lípidos, tenerlos en cuenta. Por favor, la próxima. Tener en cuenta el aporte de ácidos grasos poliinsaturados omega 3, reemplazar ácidos grasos saturados y trans por mayor porcentaje de ácidos grasos poliinsaturados, tener en cuenta el aporte calórico del plan alimentario y seleccionar de manera adecuada las formas de preparación. La próxima. Acá tenemos rápidamente, es un resumen de las recomendaciones. Queda esta tabla para la que le interese profundizar el tema. Y por último, en cuanto a las recomendaciones del estilo de vida, vamos a la próxima. Sí, muy importante el plan alimentario, la suplementación, la actividad física y, a nivel general, controlar hábitos poco saludables como son la ingesta excesiva de alcohol, el tabaquismo y el sueño inadecuado. Como conclusiones o reflexiones final, el climaterio conlleva cambios importantes en la composición corporal y la salud ósea. A través de una alimentación equilibrada, rica en proteínas y nutrientes esenciales, es posible mitigar estos efectos y promover el bienestar a largo plazo. La educación, la individualización del plan alimentario y la prevención en las etapas más tempranas son clave para un adecuado tratamiento. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada Marinés. Muy claro. Vamos a seguir analizando juntos el caso clínico junto a la licenciada Nelly, pero antes queremos que participen con nosotros y que nos respondan esta pregunta. ¿Qué le recomendarían ustedes a la paciente que nos presentó Nelly, la paciente de nuestro Ateneo, en relación a la actividad física? En el próximo slide van a ver opciones. Les pedimos que voten en el chat, por favor. Opción 1, que no realiza actividad física por el momento, hasta mejorar el colesterol. Opción 2, que vaya al gimnasio. Opción 3, que salga a caminar. Y opción 4, que busque un grupo para realizar actividad física y motivarse. Buenísimo, van apareciendo las respuestas. Nosotros después las vamos a analizar juntas, ¿sí? Vamos a seguir escuchando a Nelly, pero queremos que ustedes sigan de cerca el caso clínico. Muy bien, ahí aparecieron varias opciones, muchas gracias. Entonces, mientras que, si todos ya votaron, esperamos un segundito más. Nelly, ¿podemos seguir? Sí, sí. Bien. Bueno, antes de hablar y de encarar la actividad física, y vimos muchos de los votos de todos ustedes, vamos a hablar un poco en qué indicaciones nutricionales le hicimos a Gabriela, o le hice yo en este caso a Gabriela, en su primera consulta. Apuntamos fundamentalmente, como mencionó María Inés, en hacer cambios de hábito, lo mismo que hablaba Analía.
Dentro de las cosas puntuales que le recomendamos a la paciente fue disminuir su consumo de sal, ya que cocinaba y comía con mucha sal. También reemplazar, ¿sí?, la manteca, disminuir el consumo de fiambres, aumentar el consumo de lácteos y aumentar el consumo de fibra y líquidos. En cuanto a la actividad física, se le alentó a que realizara una actividad física que fuera recreativa. Ahora vamos a ir a analizar cada uno de estos puntos que le fuimos recomendando. En cuanto al tema de la disminución del consumo de sal, la alentamos a que, bueno, la alenté a que utilizara condimentos aromáticos, que pudiera ampliar sus técnicas de cocción para que resalten los sabores sin utilizar frituras. También podía utilizar ácidos que, por ejemplo, el limón ayuda a resaltar el sodio natural de los alimentos para que de esa manera pudiera aprender a tener una nueva palatividad no dependiente del exceso de consumo de sal. En cuanto a reemplazar la manteca, que era habitual en ella, le recomendamos utilizar consumo de quesos magros, como decía Marinés, es clave la salud ósea en esta paciente, en las mujeres en climaterio, y ella, como mencionamos al inicio, Gabriela, tenía un consumo solamente de 2 porciones de lácteos diarias, con lo cual reemplazar esta manteca por un alimento lácteo es una excelente oportunidad para que aumente su consumo de calcio, ya que considerando esas 2 porciones de lácteos estaba entre unos 500 y 600 miligramos por día, lo cual es inferior a su requerimiento. Otra opción también sería incorporar palta, que le ayudaría, por ejemplo, a aumentar el consumo de omega 3, que es ideal en este caso que la paciente tiene dislipemia. Otra opción también sería, que está muy de moda, por ahí un poco de mantequilla de maní en menor proporción, por ahí o menor recomendación que los dos anteriores. En cuanto al consumo de fiambres, sí, que ya si bien los consumía solamente el fin de semana, se alentó a que consumiera más fuentes de proteínas bajas en grasas, que consumiera huevos, carnes magras y principalmente pescados que le van a aportar omega 3. De esta manera nos ayuda a tener un perfil lipídico mucho mejor de la dieta que lo que ya venía haciendo con ese consumo de fiambres, y que los dejara para una situación o para ocasiones más bien eventuales. En cuanto a aumentar nuevamente el consumo de lácteos, más allá de lo que charlamos recién en cuanto al reemplazo de la manteca, que utilizar una leche descremada, un yogur natural bajo en grasas, quesos magros, y que lograra por lo menos tratar de subir los lácteos a 3 o 4 porciones diarias para que solamente con los lácteos acercarse un poco más a cubrir su requerimiento. También se la alentó a que aumentara el consumo de fibras y de líquidos. En este punto tratamos de alinear a un patrón de alimentación del tipo mediterráneo, que es un buen patrón, como mencionaba María Inés, para esta paciente. Entonces se la alentó a consumir frutas, verduras, cereales integrales, granos enteros, esto de no solamente no limitar o restringir el consumo de carbohidratos, sino también de seleccionar mejor calidad, semillas, frutas secas, y consumir adecuadas cantidades de líquidos, prefiriendo por sobre todo el agua antes que otro tipo de bebida. Otra de las indicaciones generales, considerando su consumo de calcio y el estado de climaterio, se le solicitó a la paciente que hiciera una interconsulta con el servicio de endocrinología para que se realizara una valoración del metabolismo óseo, para que pudiera analizar, por ejemplo, sus valores de vitamina D para suplementarla en caso que fuera necesario la endocrinóloga, y también solicitarle por ahí una densitometría para ver el estado de su masa ósea. Y ahora nos preguntamos, eh, con todas estas indicaciones que le dimos a la paciente, ¿qué esperarían ustedes o qué hubiesen esperado en este caso en cuanto a la relación de la actividad física? ¿Qué es lo que pudo lograr Gabriela con su actividad física que le habíamos indicado que fuera recreativa?
También les pedimos que vayan votando en el chat, así podemos ver. La opción 1 sería que no comenzó con la actividad física. Recordamos que ella nunca había realizado. Comenzó la actividad física, pero abandonó. Realiza actividad física de manera eventual, ¿sí? Por ejemplo, sale a caminar o empezó a realizar actividad física de manera frecuente. Bien, acá muchos están votando. Luego vamos a ver qué es lo que hizo efectivamente Gabriela con la actividad física. Bien. Creo que va ganando, por lo que veo, la opción número 3. Pero bueno, veamos a ver cuáles han sido los logros en general que ha tenido Gabriela con su tratamiento. Así que, si querés, avanzamos, Marina. Bien, en relación a la alimentación, vamos a hablar primero de esto, así también les dejo tiempo por si quieren seguir votando. Pudo adherir a las recomendaciones nutricionales y de a poquito, es una paciente que hace mucho tiempo que la estoy atendiendo, y fue adhiriendo, logrando cambiar hábitos, pudo mejorar su consumo de lácteos, aumentó el consumo de frutas y verduras y bajó el consumo de sal y de grasas saturadas. Es decir, es una paciente que fue bastante adherente y, a ver, avanzamos. Y esto también, esta adherencia que tuvo al tratamiento nutricional, lógicamente también impactó de manera positiva en su composición corporal. Recordemos que ya en la primera bioimpedancia que se había realizado tenía un peso inicial de 56,100 kilogramos y a la última bioimpedancia ese peso estaba en 54,9 kilogramos. Tenía una masa muscular al inicio de 23 kilogramos y en la última bioimpedancia se observó una masa muscular de 24,100 kilogramos. En cuanto a la grasa corporal, al inicio estaba en 12,3 kilogramos y logró disminuirla a 10,2 kilogramos para su última bioimpedancia. Ahora, estos cambios en la composición corporal claramente no fueron solamente dados por sus cambios en la alimentación, sino también por el impacto que tuvo la actividad física en la vida y en la salud de Gabriela. Ella comenzó a hacer actividad física, se unió a un grupo de atletismo, se copó mucho, nunca había corrido y sinceramente estaba muy motivada en hacer ese tipo de actividad, con lo cual su motivación y tenía deseos de empezar a competir en el atletismo, o sea, hacer carreras. Solicitamos una interconsulta con un médico deportólogo para que pudiera evaluarla también. Pasamos. Bien, en relación a la actividad física, entonces ella empezó con estas competencias de atletismo, luego sumó ciclismo y natación y participó también en su momento en un triatlón. Es decir, la motivación que tuvo esta paciente la llevó de no hacer absolutamente nada a llegar a correr un triatlón, ¿sí? Acá estas fotos que vemos acá al costado, con autorización de ella me facilitó estas fotos, estas se las presento, es Gabriela, la paciente de la que estamos analizando el caso clínico de hoy. Avanzamos una más y llegó a obtener en triatlón un segundo lugar. Cuando charlamos, que ya viene toda contenta en ese segundo lugar, le digo, qué bueno, te felicito. Y me dice, y no pude lograr el primer lugar porque, bueno, la chica que salió primera tenía 20 años. Y yo le digo, Gabriela, ¿cuántas personas de 20 años dejaste atrás tuyo? ¿Sí? O sea, realmente es de una persona que era sedentaria a llegar a este nivel de actividad, realmente es admirable de parte de Gabriela. ¿Sí? Y lo último que corrió, que fue en el 2024, que se animó a participar en un medio Ironman, ¿sí? Que es un triatlón que dura un poquitito más de tiempo. Así que realmente esta paciente se motivó y pudo llegar a este lugar. Acá está, esta es el trofeo de segundo lugar de Gabriela, ¿sí? Avanzamos. Apasionante la historia de Gabriela, Nelly, apasionante. Ahí están habiendo comentarios, qué admirable, buenísimo. Este enfoque integral para el cambio que estamos escuchando es el que también nos apasiona.
Muchísimas gracias. Y ahora vamos a escuchar a la doctora María Elena Torresani y justamente nos va a hablar del rol del profesional en la motivación del paciente. Parte de lo que Nelly hizo en la suya, ¿verdad? Con su paciente. Muchas gracias. Adelante, Marina. Bien, gracias Cecilia. Realmente admirable lo que podemos ver en este caso, un caso real, un caso no frecuente, porque uno a veces se pregunta, y ojalá, ¿qué casos fueron a buscar? Ojalá todas fueron así, pero también a veces nos pasa recibir estos casos admirables y preguntarnos qué rol cumplimos nosotros en que ese paciente pueda llegar a un determinado posicionamiento o lugar, como fue el caso de Gabriela. Y a veces ni siquiera Nelly, en este caso a lo mejor fue consciente de todo lo que logró una vez que se enteró de lo que pasó con su paciente y cómo la iba siguiendo a lo largo del tiempo. A veces nosotros no somos conscientes del impacto que puede tener nuestro accionar, aunque no sea lo único, por supuesto, sobre las decisiones y los resultados finales de nuestra paciente. Primero vamos a ver algunos números y algunas posicionamientos de lo que le pasa a la mujer, a nuestra paciente que va a venir a la consulta. Estos son datos de una consultora multinacional, publicados en el año 2002 con sede en París, pero que trabaja estadísticas a nivel mundial, donde establece en ese año que más de 1.000 millones de mujeres se encuentran atravesando el climaterio. El 75% de las mujeres llegan a esta etapa sin conocimiento suficiente sobre el impacto físico y psicológico. En Argentina, pensemos en el año 2022, 5 millones de mujeres están atravesando esta etapa de sus vidas y 37 millones de mujeres lo están haciendo en Latinoamérica. La mayoría se consideran que son desoídas y sin acompañamiento alguno por parte de sus profesionales. Si uno piensa y analiza en función a estas estadísticas en la sintomatología de las mujeres en esta etapa biológica, observamos que síntomas relatados, referidos por la mujer, están aproximadamente en un 80% de ellas, un 75% aproximadamente de orden moderado o modestos y un 5% considerados severos. Solo hay un 20% que no refiere presentar síntomas en esta etapa. Y según la Sociedad Británica de Menopausia, el año pasado ha arrojado datos duros diciendo que el 47% de las mujeres se ausentó de su trabajo por síntomas de climaterio y no reveló esta causa a su empleador. Más del 60% de las mujeres presenciaron bromas y chistes sobre la menopausia en su trabajo, y ese mismo porcentaje se vio negativamente afectada por la falta de asesoramiento y soporte sobre el tema. Hay un 11% que rechazó una promoción para mejorar la sintomatología presente por falta de confianza en eso que le ofrecían. Entonces, todos estos datos duros, reales, concretos, nos hacen pensar que nosotros como profesionales, como agentes de salud, tenemos que tomar medidas, tenemos que capacitarnos, tenemos que formarnos para acompañar a la mujer en este periodo y que se sienta contenida, como ellas dicen que no lo están, que son desoídas en lo que les pasa. Entonces nos preguntamos cuál es nuestro rol como profesionales. Y ahí entonces uno tiene que hacerse preguntas en función a la paciente que tengamos delante nuestro. ¿Qué sabe nuestra paciente de la etapa biológica que está atravesando? ¿Qué sentimientos le genera esa etapa? Que la mujer pueda tener un lugar en nuestra consulta para manifestar cómo se siente, qué piensa, qué conoce, qué dudas se le presentan y que nosotras podamos dar algunas respuestas a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para la mujer eso es sumamente, sumamente valioso. También cuáles son sus necesidades, y cuando hablamos de necesidades nos referimos a qué expectativa tiene de la consulta, qué viene a buscar en esa consulta, porque a veces nosotros como profesionales nos proponemos algún objetivo que le vamos a dar tal y cual cosa, y en verdad
el objetivo de la paciente y lo que viene a buscar es otra cosa. Entonces, ¿qué expectativa tiene y qué necesita de nosotros? ¿Y cómo hacemos, una vez que sabemos lo que necesita, cómo hacemos para achicar la brecha entre esta prescripción excelente y recomendaciones que en forma genérica nos hizo Mayinés, que en forma adecuada nos presenta Nelly? ¿Cómo hacemos para llevarla a todas las pacientes según las limitaciones que cada una de las pacientes nos van relatando? Porque hay una gran brecha entre lo que es el accionar prescriptivo nuestro en función a lo que sería lo ideal y si en verdad en lugar de eso nosotros trabajamos partiendo del error de qué hace nuestra paciente y qué es lo mínimo que tendría que mejorar para tratar de achicar esa brecha. Si no, a la paciente se le hace muy costoso, pero en el sentido de dificultoso para llevar adelante. Y encima se siente en falta después frente a lo que el profesional le prescribió. Cuando nosotros como profesionales nos proponemos objetivos, tenemos que tener en cuenta objetivos de la paciente, que el centro de ese tratamiento, de ese abordaje, de esa prevención, sea la propia paciente y darle a esa paciente un rol protagónico. Nosotros lo que vamos a hacer es acompañar a la paciente con el rol de facilitador, de coaching, acompañarla a que haga y transite ese camino. Entonces, vamos a desarrollar un liderazgo clave, liderazgo, no un rol paternalista ni autoritario con nuestro paciente. Y en ese liderazgo, para que sea eficaz, efectivo y que la paciente pueda empoderarse y ser protagónica, vamos a tener que desplegar habilidades de comunicación, habilidades de motivación y también de empoderamiento, lograr empoderar a nuestra paciente. Todos estos van a ser elementos claves para intentar llevar al éxito a la paciente. ¿Y qué es éxito? Eso es lo primero que nos tendríamos que preguntar. Si coincide el éxito de la paciente con nuestro éxito. No siempre van de la mano, entonces tener en claro algo que se llama y trabajamos mucho, que es la ansiedad de nosotros los profesionales en la consulta. Porque a veces el éxito del paciente es mucho menor que lo que tenemos nosotros como expectativa, y eso es importante entonces para a la hora de dar poner metas, objetivos que sean a corto plazo, que sean realizables y que vayan de la mano de lo que le alcanza y es suficiente para esa paciente. Ya podremos más adelante avanzar quizá en expectativas más amplias. Respecto al rol que nosotros como profesionales jugamos en el proceso de la comunicación, tengamos en cuenta que en esa relación profesional-paciente, en ese momento de la consulta, se establece un proceso de comunicación. Cada vez que nosotros vamos a transmitir un consejo, un concepto, un mensaje referido a la salud, referido a la prevención, son instancias de diferentes procesos de comunicaciones, pero diferentes procesos de comunicaciones que se van a llevar a cabo en distintos ámbitos, que se pueden llevar a cabo en una consulta, en el ámbito de un consultorio, pero también podemos hacer promoción de la salud en la etapa del climaterio a nivel de los medios masivos de comunicación, podemos hacer prevención de factores de riesgo que se presentan, como vimos en esta etapa, por ejemplo, en determinados talleres de prevención que se hacen en consultorios o en niveles de primera atención. Y lo importante es que nosotros nos preguntemos como profesionales, ¿qué léxico usamos en este proceso de comunicación? ¿Siempre nos vamos a dirigir, independientemente de cuál sea ese ámbito en que hacemos el proceso de la comunicación, de la misma manera? ¿Vamos a usar siempre las mismas palabras o tendremos que adecuar la palabra cuando estamos hablando con la paciente, hablando en forma masiva a través de un mensaje que no tenemos el feedback, no sabemos quién nos está escuchando, salvo que haya algún programa donde haya un ida y vuelta y los pacientes, los consumidores de la comunicación se comuniquen, se puedan comunicar y hacer preguntas?
Y también a veces, ¿por qué no nosotros como profesionales podemos formar a nivel de otros profesionales que sean, digamos, formadores de formadores, ¿no? Educadores de otros profesionales a su vez. Entonces también ahí vamos a cambiar el léxico si nos estamos dirigiendo a otros profesionales. Y es clave que analicemos, que nos autoanalicemos la responsabilidad que nosotros tenemos en función al mensaje que transmitimos. No siempre tenemos en cuenta el peso de nuestras palabras, el impacto que puede llegar a tener algo que decimos en ese paciente. Podría pasar que si Nelly le preguntara a Gabriela, ¿qué fue lo que te disparó y te llevó a llegar a esto? A lo mejor Gabriela le dice, vos un día me dijiste tal palabra y eso me desató y me inspiró a... Y uno a veces como profesional no se acuerda de esa palabra, no se acuerda de haber dicho eso. Por eso es muy importante tener en cuenta que lo que decimos no sabemos cómo va a impactar en el otro, cuánto va a impactar en el otro, qué peso van a tener esas palabras. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos, tener mucha seriedad y responsabilidad profesional cuando hablamos y tener bien en cuenta que si bien vamos a manejar distintos niveles de léxico según cuáles sean esos lugares donde hagamos el proceso de comunicación, tenemos que trabajar con la honestidad y con la seriedad y responsabilidad profesional de que cuando estamos en medios muy masivos de comunicación, como pueden ser hoy en día el avance de las redes sociales, no todo es lo mismo. Le vamos a enseñar a nuestra paciente a que sea lectora crítica de lo que ahí aparece y siempre recomendarle que haya una sociedad atrás o una asociación responsable de esa persona que está emitiendo el mensaje. Eso me va a dar a mí la seriedad profesional, porque lamentablemente hoy en día ni siquiera podemos hablar de si conocemos o no al profesional. Es lamentable, pero muchas veces por conseguir un like hacemos cualquier cosa, decimos cualquier cosa. Entonces tenemos que trabajar con la seriedad profesional que esto amerita, pensando en este impacto de la palabra a futuro en nuestra paciente. Respecto a la motivación, es un arma poderosa también que tenemos nosotros como para poder ayudar en la motivación a nuestra paciente. Cuando pensamos en motivar a la paciente, vamos a hacerlo para tratar de mejorar su rendimiento y su calidad, para mejorar la adherencia al tratamiento en las distintas estrategias, en este caso todo lo que es el pilar de la alimentación y el estilo de vida, y dentro del estilo de vida esa actividad física, ese ejercicio físico y ese deporte, como fue en este caso, para lograr alcanzar mayor innovación y creatividad en la propia paciente y, por supuesto, mayor satisfacción y lealtad a que ella misma pueda continuar su tratamiento y logrando adherencia en el mismo. Es importante que tengamos en cuenta que se necesita motivación para empezar algo. La motivación es ese impulso inicial que vayas a ver que tuvo Gabriela para empezar. Sería muy interesante que Nelly le pueda preguntar, ¿qué te hizo empezar? ¿Qué te disparó a? Esa es la motivación, ese impulso, esa fuerza, esa chispita que empezó. Quiere decir que la motivación es un fenómeno emocional, pero esa motivación dura poco. Ese enamoramiento, decimos nosotros, dura poco. Necesitamos nosotros como profesionales generar el compromiso para que pueda continuar a lo largo del tiempo, para que se pueda adherir en el mantenimiento de eso que empezó. Entonces el compromiso pertenece al campo de lo racional, mientras que es muy probable, según en la etapa de cambio que se encuentra en la paciente, que la motivación arrancó por algo que no siempre sabemos qué es, nosotros sí vamos a tener un rol clave en que se comprometa en continuar. ¿Y cómo hacemos para que se comprometa? ¿Cómo ayudamos a Gabriela para que se comprometa? Acá aparecen distintas preguntas activadoras. Las preguntas activadoras o preguntas reflexivas son herramientas claves fundamentales para que ayuden a pensar a la paciente, ayuden a este componente racional más allá del emocional.
Entonces uno podría preguntarle, por ejemplo, estos son ejemplos, ¿cuál es el plan que te propones seguir para obtener lo que querés? ¿Intentaste hacer esto antes alguna vez? Y si fue así, ¿cómo funcionó? ¿Cómo no funcionó? ¿Qué falló? Porque si esto lo intentó antes y lo dejó, algo pasó. ¿Qué fue lo que falló antes? Porque acá nosotros la vamos a ayudar a que no vuelva a, si tiene bien en claro o si no lo tiene en claro, ayudarla a que lo tenga en claro, a que lo visibilice, cuáles fueron esas piedras en el camino, digamos, para poder sortearlas y darle pautas para esta vez si vuelven a aparecer. ¿Cómo se podrían evitar? ¿Qué cosa diferente podrías hacer para que no vuelva a aparecer esta misma piedra? ¿Qué estrategias podrías implementar si esto falla y si no resulta? Volver a empezar y no resulta. O iniciar esta actividad y no responde a las expectativas que vos tenías. ¿Cómo te sentirías si no lo conseguís? ¿Y cómo te sentirías si lo conseguís? Y si no lo conseguís, frente a los obstáculos que aparecen, ¿cómo se lidiaría, cómo se lucharía o se trabajaría al respecto para poder sortear esos obstáculos? Todo esto es lo que se conoce como estrategias cognitivo-conductuales dentro de lo que es el proceso de la entrevista motivacional, esa arma tan poderosa como es manejarse centrada en el paciente, esa consulta nutricional centrada en el paciente y no centrada en la etapa biológica o en la enfermedad. También nosotros como profesionales vamos a tener un rol clave en el empoderamiento. Entonces acá, para que esa paciente sea protagónica justamente de su accionar, vamos a tratar de identificar el problema, identificar la problemática. Que identificar la problemática no es lo que le pasa a esta paciente, por ejemplo, la dislipidemia, ese no es el problema. La problemática es qué obstáculos tiene, qué le dificulta empezar, por ejemplo, actividad física. ¿Cuál es la problemática que ella narra para no poder empezar? Una vez identificado ese problema, entonces ahí se van a explorar todas las sensaciones, trabajar juntos los objetivos cortos, objetivos bien cortos y realizables. Y si esos objetivos los pone la paciente, nosotros solo somos ese rol facilitador. Si los pone la paciente, se adhiere mucho mejor porque los decidió ella. Establecemos y ayudamos a que se elabore ese plan y luego a lo largo de los controles vamos a ir evaluando los posibles resultados y sobre todo la adherencia a esos resultados, a esos objetivos que se fueron definiendo. Hay dos trabajos muy recientes, publicado este año, sobre una evaluación crítica para lograr el empoderamiento de los pacientes y que este empoderamiento es clave, es eficaz para lograr justamente que el paciente adhiera y continúe a lo largo del tiempo buscando cambios. Los autores de este trabajo sostienen dentro de sus conclusiones que la necesidad de cambios de comportamiento requieren reforzar las habilidades de afrontamiento y autogestión como mecanismo para el empoderamiento del paciente por parte de los que somos profesionales de la salud. Y que las intervenciones que inspiran autonomía, el empoderamiento personal y competencias fomentan la resiliencia y la autoeficacia. Y autoeficacia hablamos como concepto de fomentar el sí se puede. Yo puedo, yo estoy empoderada, yo lo voy a lograr. Cuando nosotros como profesionales tenemos que fomentar esa autoeficacia, lo que vamos a hacer es justamente elogiar a nuestra paciente para que lo pueda lograr. Vamos a empoderar a las mujeres que atraviesan esta etapa biológica y eso va a ser una herramienta clave para no debilitar ese liderazgo que necesitamos que alcance y esa capacidad de crecimiento que necesitamos que se autoconvenzan de que lo pueden lograr. El otro trabajo, publicado en el año 21, habla sobre diferentes estrategias orientadas a este empoderamiento para lograr cambios en el comportamiento.
Y los autores acá lo que sostienen es que la atención centrada en el paciente fue diseñada como una estrategia clave para empoderar a los pacientes al promover conexiones personales que van a respaldar el cambio de comportamiento. Y que ese empoderamiento de los pacientes ha ido evolucionando como un concepto que permite participar activamente en los procesos de las tomas de decisiones relacionadas con la salud. De ahí es que desde hace un tiempo cobra mucha importancia el concepto de decisiones compartidas, la toma de decisiones compartidas. Esto que yo decía que si yo logro transmitirle a la paciente que sea ella y hacerle ver que es ella la que va a decidir ese cambio y decidir qué hacer, cuáles son esas decisiones, qué te parece que podrías hacer, cómo te parece que lo podrías lograr, y que ella ahí se siente totalmente empoderada y que ella va a estar autogestionando sus acciones. Obviamente que es mucho mejor que una decisión impuesta por un profesional. Por más empático que ese profesional intente serlo, no deja de ser algo impuesto y prescripto por un tercero. Entonces, es clave que la paciente pueda ser responsable y tomar esas decisiones. Y acá, Elwin lo que propone ya en el año 2011 es un modelo de 3 pasos para la toma de decisiones compartidas. En primer lugar, la elección, enunciar la necesidad para tomar esa decisión. Se necesita que haya una necesidad, un deseo. En segundo lugar, describir las distintas opciones. Esa descripción que podemos hacer en la consulta de opciones pueden ser en forma verbales o también hay mucha gente que es más visual que auditiva, entonces se pueden ir describiendo gráficas, a ver qué opciones tenemos y hacer como un árbol de toma de decisiones en función a cuál es el camino más fácil, el más corto, el más posible, el que te permitiría, el que a vos se te ocurre. Y en tercer lugar, valorar todo lo que son las preferencias de nuestro paciente. Ayudar a que tengan sentido las distintas informaciones que se van presentando y que ese paciente pueda, en función a esas distintas informaciones, ir decidiendo, ir eligiendo las preferencias que él considera mejor para él. Esta toma de decisiones es un trabajo que hacemos entre las partes en la consulta. Lo hacemos en la consulta a través de ese ejercicio de empoderamiento. Lo que es importante que analicemos, que esto que se decidió hoy en forma conjunta, ver si es algo temporal o permanente. Es decir, poner esa pauta hasta la próxima. Hasta el próximo encuentro, hasta la próxima sesión, se habla en las técnicas cognitivo-conductuales y en la entrevista motivacional, lo que nos proponemos es esto. O algunas cosas uno puede decir, de ahora en más, lo que proponemos es esto. Tener en cuenta y ser muy prudentes, y acá trabajar lo que es la ansiedad, vuelvo a insistir, de nosotros como profesionales, de no sobrevalorar las ventajas de los objetivos. Es decir, muchas veces ponemos nosotros expectativas muy altas y esas expectativas nuestras tan altas se las trasladamos a la paciente. Si la paciente es la que puso expectativas muy altas, nosotros tenemos que mediar para bajarlas, para hacerlas a corto y mediano plazo, nunca a largo plazo. Cuando tenemos que fomentar la autoeficacia es esto de, en el empoderamiento de la paciente, hacerle ver que se puede. Y lo hacemos con una estrategia muy simple como es el elogio. Autoeficacia es que nuestra paciente pueda ver la parte del vaso lleno y no la vacía. Elogiar lo que pudo hacer. Muchas veces elogiar lo poco que pudo hacer y muchas veces elogiar que no pudo hacer nada, pero aquí está frente a nosotros. Siempre, siempre nuestra estrategia va a ser fomentar la autoeficacia del paciente, independientemente de cuál haya sido su grado de adherencia cuando viene al control. Entonces, esa persona que muchas veces dice, yo esto no lo voy a poder hacer, es imposible, tenemos que lograr que ella diga, voy a intentarlo y sin duda algo voy a lograr, lo voy a lograr a esto que me propongo. Si eso que se propone, nosotros intervinimos para que sea acotado, poquito, justamente para que lo logre. Y entonces esa paciente va a estar
Es un círculo virtuoso, porque va a estar totalmente motivada para poder más, porque lo logró, porque ella se demostró a ella misma esa autoeficacia. Y tenemos que lograr la activación de la paciente. Esa paciente va a estar activada si tiene conocimientos suficientes para tomar decisiones informadas, si puede controlar sus decisiones, si nosotros le fuimos brindando diferentes recursos para implementar esas decisiones y si además logra ir adquiriendo experiencias para evaluar el resultado de sus decisiones, es decir, cómo te fue que ella misma se autoevalúe. Nosotros tener esa perseverancia y esa baja ansiedad de que siempre las respuestas y los pasos de avance los dé la propia paciente. Para ir finalizando, nosotros en todo esto que es el coaching, el asesoramiento en nuestros pacientes y en el trabajo de lo que es la entrevista motivacional para lograr ese cambio y para motivar fundamentalmente a nuestros pacientes, tenemos que ser cuidadosos de que nuestro paciente no vea en nosotros un bastón permanente que le ayude a caminar. Es muy importante que de a poco nosotros vayamos ejerciendo ese acompañamiento, pero que no nos volvamos indispensables. Que como hacemos con nuestros hijos, darles esa libertad para que aprendan a volar, también tenemos que hacer eso con nuestra paciente. Y eso no quiere decir que volar va a ser darle un alta. Respecto al alta en situaciones crónicas, nuestros pacientes muchas veces, si ahí nos apuramos, sienten que les soltamos una mano y se sienten desprotegidos. Entonces, nosotros tenemos que no hacernos totalmente necesarios para ellos, pero tampoco decir, ya está, hasta aquí llegamos y no seguimos con ellos. Entonces, siempre hacer cada tanto un control, cada tanto una técnica que se llama el reforzamiento de las acciones, fomentar siempre la autoeficacia para poderles decir, va muy bien, siga así. O si apareció un obstáculo, ¿cómo lo podemos resolver? Y si hay una amenaza de un obstáculo, ¿cómo lo podemos prevenir? A mí me gusta, y de hecho lo he manejado en uno de mis libros, esta frase de este poeta argentino, Baldomero Fernández Moreno, que dice, aquella hoja seca al descender lo hizo tan lentamente y con tanta gracia como demostrándome todo lo que era capaz de hacer todavía. A mí esta frase, cuando estamos hablando del climaterio, de esas mujeres que vienen muchas veces a la consulta desesperanzadas por la etapa que están viviendo, pensando que ya es el final de muchas cosas, cómo, consciente o inconscientemente en nuestro accionar, podemos a lo mejor ayudar a nuestra paciente a revertir la situación. Y cuántas veces nos dan hermosas alegrías como la que le ha dado Gabriela Anelli realmente, que no sé si ella, quizá ahora en el momento de preguntas y reflexiones, ella nos contará si ella misma esperaba este cambio, si ella era consciente de que pudiera alcanzar esto la paciente, ¿no? Y voy a terminar como coordinadora de este grupo de trabajo que hoy hemos presentado este Ateneo, que queremos agradecer muchísimo a la Sociedad Argentina de Nutrición que nos da este espacio para poder hacerlo. Quiero invitar a todos los que estén interesados en seguir formándose en esta etapa biológica, de que estamos realizando y llevando a cabo la 4ª edición de este curso virtual que lo hemos titulado Mujer Adulta, Menopausia y Nutrición. Es un curso que lo tenemos hace muy poquito iniciado, que todavía están a tiempo de poder inscribirse, de poder formar parte de él, y que tenemos comentarios de colegas muy satisfactorios porque logran justamente ellos, en este caso como profesionales, empoderarse de estrategias para poder hacer frente a las consultantes que cada vez, por suerte,
las encontramos con mayor demanda en nuestra consulta. ¿Con qué motivo de consulta? Buscar un acompañamiento para transitar esa etapa, así de simple. Y yo digo, qué hermoso para poder hacer prevención en lugar de tener que hacer después tratamiento. Así que yo con esto damos por finalizado este momento del Ateneo y vamos a, Cecilia, si te parece, a abrir el espacio de preguntas. Excelente, Marina. Muchísimas gracias. Ahí están diciendo lo mismo en el chat. Qué hermoso Ateneo. Excelentes expositoras, gracias. Las dejo para que disfruten, ¿no? Y que reflexionemos juntas sobre un par de preguntas que están llegando. Una de ellas es, ¿cuánto tiempo se debe esperar para iniciar el tratamiento farmacológico con los valores mencionados? Ahí estoy pensando si se refiere a alguno de... Quizá Sabina Gómez puede ser más clara. Seguro al tratamiento farmacológico para la dislipemia, debe decir, Me ¿no, Ani? ¿Sí? pienso yo Ok. que sí. Bien. Mira, eso Adelante, es Ani. muy relativo, depende del el colesterol LDL. La verdad que particularmente un colesterol hasta, ponerle un LDL hasta 120, si la partícula de ApoB es baja, esperaría dieta o sea, y actividad física, este cambio de estilo de vida. Pero con una ApoB alta y un colesterol mayor a 130, yo creo que habría que empezar ya tratamiento farmacológico porque no lo va a bajar si no. Pero también es cierto, y es una quizás algo que pasa mucho en consultorio, que las estatinas tienen mala prensa. Entonces, por ahí, como no es urgente el tratamiento ya con estatinas, porque es a largo plazo, lo que le puedes decir es, bueno, cambios de estilo de vida, actividad física, y le podés sumar omega 3, que hay un montón, y a los 3 meses volvés a repetir el laboratorio, si con eso no bajó, bueno, ahí le ofreces el tratamiento con estatinas y le explicás que si depende del riesgo que tenga la paciente, pero es que es mejor un LDL por abajo de 100 con una ApoB por abajo de 80, como estaban en los slides, siempre y cuando su riesgo sea moderado, porque si no tendría que estar por debajo de 70, ¿sí? O 60. Entonces ahí depende si tiene además otro factor de riesgo cardiovascular. Todo depende. Entonces vas como hablando con la paciente. Vale. Quería consultarte si ApoB se pide a todo el mundo o cómo Sí, sería. sí, ApoB, ApoA y ApoB a todos. Sí, por supuesto, porque la ApoB lo que te va a decir una ApoB que tan malo por forma es SLDL, ¿sí? Ah, ok. Porque si yo tengo, claro, porque muchos dicen, pero no importa, porque tenés colesterol bueno, el HDL lo tenés altísimo, sí, pero cuando el LDL es alto, el HDL, por más alto que sea, se transforma en partícula heterogénica, entonces ya no se mide el HDL por sí solo. El HDL alto es bárbaro, pero cuando el LDL es bajo, ¿se entiende? Ah, ok. Bien. Gracias. No, por favor. Y aquí hay otra, muchas gracias. Aquí, Ana, hay otra pregunta que dice, ¿cómo puede afectar el consumo de creatina en este estado? En este estadio de climaterio, ¿verdad? Mujer de 50 años con menopausia de 4 años y ahora hace ejercicio más intenso, mountain bike, y dice que no tiene energía suficiente para hacer la actividad. No sé si Nelly o Marinés. Sí, Sí, yo lo que puedo responder así, digamos, genéricamente, ¿no? Es que eh, la creatina puede ser beneficiosa en una mujer con las características o el caso específico que plantea, porque puede aumentar la energía y el rendimiento. Ella está hablando de una actividad como mountain bike y también ayuda a preservar la masa muscular y la salud ósea, sobre todo porque la creatina junto con el ejercicio puede contribuir a mejorar la densidad mineral ósea y también la mejora de la recuperación para reducir el daño muscular después de un ejercicio tan intenso como es el mountain bike. Pero bueno, es una indicación, entiendo yo, súper específica y para el caso que ella está planteando.
No sé si Nelly querés aportar algo. No, estoy de acuerdo con vos que bueno, hay que analizar también cada caso en particular y que la recomendación sea específica según la necesidad de cada persona. Sí, de la actividad de este deporte que hace, que es tan Sí, exigente, ¿verdad? Ujú. exacto. Muchísimas gracias, Inés. No, por Y favor. yo tengo una preguntita para Ana, ¿sí? Que estaba pensando cuando diste tu disertación. ¿Cómo le indicaríamos que inicie actividad física a una paciente o a un paciente que nunca lo realizó, que no le gusta, pero que sabemos que tenemos que indicárselo? Yo creo que voy a tomar las palabras de Marina, se las voy a robar. Primero, objetivos. Y a ver, yo lo primero que le pregunto es, ¿qué te gusta? De todo lo que hay, ¿qué te gusta hacer? ¿O qué es lo que, digamos, o lo que menos te desagrada? Que elija el paciente. Mira, a mí lo único que me gusta es bailar. Vamos, bailar. Porque yo he visto muchos colegas que dicen, ah, no, si no hace los 90 minutos 3 veces por semana, entonces no sirve de nada, no haga nada. Entonces, ¿cuándo arrancás? El paciente se tiene que empoderar. Entonces yo me dice, caminar, bien, 10 minutos por semana, nada más, pero yo si quieres alguna hora, no, porque vas a salir esta semana una hora, la semana que viene una hora y después no vas a caminar nunca más porque te duele la pierna, porque te duele esto, porque no te gusta. Entonces, mejor yo planteo caminar 5 o a veces le digo 10 minutos por semana, nada más, pero siempre el mismo día y al mismo horario. ¿Se entiende? Como si fueses al gimnasio de 10 a 10 y 10 vas a salir a caminar sin celular, sin contestar, y si te llaman le decís, discúlpame, me tengo que ir al gimnasio, en 10 minutos vuelvo. Entonces, una vez que logras eso y que el paciente, de verdad, yo lo hago así, ¿eh? Un mes entero y que me dice, ah, no, pero yo todos los martes yo ya salgo a caminar. ¿Qué te parece si le agregamos 15 minutos? ¿Podrías? Y no sé, a ver, una vez al mes 15 minutos y las otras 3 semanas 10. Y así, es un trabajo chiquitito y de a poquito. Claro, no son los 90 minutos, pero ya sale de la inactividad, ¿se entiende? Yo por lo menos hago así, no, digamos, trato de Escalones, ¿no? que, sí, de a poquito y que yo siempre hago, por eso si alguna recibe alguna de mis pacientes van a decir, me mandó caminar 10 minutos, bueno, pero sepan que es por esto, ¿sí? De ¿Puedo a agregar poquito. algo, Anita? Sí, sí, claro, por O supuesto. sea, comparto totalmente, trabajo de la misma manera, pero lo más importante de todo, y acá voy a responder a alguien que preguntó respecto a qué opinamos de Pilates, lo más importante de todo es tener en claro que nuestra paciente en ese empoderamiento tenga en claras las expectativas. Exacto. Porque lo peor que nos puede pasar, por ejemplo, nosotros sabemos que la mujer adulta por un tema postural y de aplastamiento vertebral, va perdiendo altura, va perdiendo talla. Entonces, algo fundamental es preguntarle no solamente eh, peso habitual que tenía y peso actual, sino también talla habitual que tenía referida y talla actual. Y ir en forma longitudinal midiéndole la talla, como hacíamos en pediatría, ¿se acuerdan? Acá tenemos que volverlo Sí. a hacer en esta etapa. Entonces, Pilates, por ejemplo, trabaja mucho lo postural para la tensión de la parte abdominal y que no exista la curvatura o minimizar la curvatura a nivel lumbar y trabajar la parte dorsal y mejorar. Muchas veces hemos logrado recuperar hasta 2 centímetros que había perdido, volverlo a recuperar a esos 2 centímetros, porque al principio es postural. Entonces, tiene que estar bien clara la expectativa, pero ¿por qué? Porque si no, si la paciente no llegó todavía a hacer eso que se necesita para el descenso de peso, para que ayude el descenso de peso, la paciente dice, pero yo estoy caminando todos los días los 10 minutos y no se mueve la balanza. Bueno, porque no es ese el objetivo que estamos buscando. La No, claro, actividad claro. física en ese momento está cumpliendo otro rol, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que perder en el buen sentido algunos minutos de la consulta para poner en su lugar estas expectativas y no confundir a nuestra paciente. Entonces, así va excelente, va muy, muy bien. Y todo sirve, ¿no es cierto? Todo suma, todo sirve y Yo cualquier cosa es mejor antes que nada. totalmente, es lo que le digo. Esto es mejor que nada. Después, con el tiempo progresivo, vamos a ir todo siempre poniendo un poquitito más. Y por sobre todo, ¿qué es lo que te gusta o lo que menos te desagrada? Que elija el paciente.
¿sí? No, no elijo yo qué es lo que tiene que hacer, que yo no soy la que voy a ir a hacer la actividad física, es la paciente. En este caso es la paciente, ¿no? Pero a mí me parece fundamental que elija lo que le gusta, porque nadie sostendría. ¿Quién sostendría algo que no le gusta? Casi como imposible. Muchas gracias. Muy clara esta respuesta, bien amplia, creo que nos respondieron a todas. ¿Se debe pedir acá, preguntan, y creo que ya lo respondiste, ¿verdad, Ana? ¿Se debe pedir lipo A cuando el LL es alto? Pregunta Y Flavia yo Nardi. sí, estaría de buena práctica una lipoa. Ok, gracias. ¿Y cómo poder incorporar los ejercicios de fuerza para mantener o recuperar masa muscular? Nos pregunta. No, no entiendo muy bien, Verónica, porque la verdad es que sí servirá hacer ejercicios de fuerza. La verdad es que ya lo demuestra la evidencia. Te lo podés recomendar si ya está adherente al tratamiento, a la actividad física, le podrías recomendar, siempre y cuando le guste, porque si no le gusta, va a ir un día y después no va a ir más. Esos que pagan la cuota del gimnasio no van nunca más. Vos lo Pero voy podés a, co- sugerir, pero voy a complementar. sí. Este, en pequeñas cosas le podemos incorporar. Una cosa es que vaya a algún lugar específico, pero también nosotros le podemos incorporar cosas en el día a día. Cuando yo me levanto es que estoy sentada en la silla en un escritorio y me levanto, yo a veces le digo, a ver, ejercitemos en el escritorio, acá en la consulta. Levántate sin decirle nada y el 90% de las personas cuando se van a levantar se van a agarrar de algo. ¿Sí? Me voy a agarrar del posabrazo, me voy a agarrar del escritorio. Entonces, si yo le enseño a que cruce sus brazos así y se levante y haga esto, 10 veces en la silla, 10 veces el fortalecimiento que se logra a nivel de la rodilla, alrededor de la rodilla, que es Sí, la bisagra fundamental que le va a dar le va a mantener el mayor tiempo posible la independencia, es clave. Otra cosa clave, fundamental, fíjense, algo tan simple como tener esta banda. Yo me la La acabo de bandita. sacar. Estoy sentada con la banda puesta a nivel de piernas y ustedes ni se enteran que yo estoy haciendo permanentemente este trabajo a nivel de piernas. ¿Se entiende? Entonces, con pequeñas cosas, nosotros podemos ir motivando a nuestra paciente a que incorpore pequeñas cositas porque no todos aceptan ir al gimnasio, porque la mujer a esta etapa, a esta edad dice, en el gimnasio yo siento que van a lucir y a pasar moda y cuerpo y figuras y demás, y yo no me siento bien, no me siento con empatía en ese momento de los que están en el gimnasio hacia mí, etcétera, etcétera. Entonces, cuando esté preparada va a ir a algún lugar general así donde haya otros, pero si no, en el día a día hay un montón de cosas que podemos recomendarle a nuestra paciente para que haga. Y un muy buen profesional, buen profesional, porque no se olviden que tenemos que mejorar la zona pélvica, son los kinesiólogos. Los kinesiólogos son excelentes profesionales que nos ayudan muchísimo en la indicación de los ejercicios para hacer según la necesidad del paciente. sí, también Muchas la gracias. yoga que mencionó Sí, Analía, la verdad que Analía lo mencionó muy bien, la yoga para los ejercicios para el piso pélvico también, que son muy buenos. Sí, total. Excelente. Aquí nos hacen otra pregunta. Para chequear el metabolismo de calcio-fósforo, más allá de una densitometría ósea, una orina 24 horas de calciuria, fosfaturia, etcétera, ¿sería una alternativa o prioridad realizar en esta etapa del climaterio? no sé, chicas, ¿quién le quiere contestar? Yo creo, bueno, a ver, yo en mi caso soy licenciada en nutrición, por eso es que creo que el profesional idóneo para responder esta pregunta sería un endocrinólogo, que no tenemos en este momento en el grupo, por eso es que se derivó a la paciente a consultar con endocrinología para que endocrino determine o decida cuál es el mejor paso a seguir o evaluar a esta paciente. Yo creo que mínimo una vitamina D
es fundamental en todas las etapas de la vida, en especial que hay tanta prevalencia de déficit, pero luego si ir a una orina de 24 y evaluar otras cosas relacionadas al metabolismo calcio-fósforo, es algo que debería determinar el especialista idóneo en esta materia, ¿sí? De caso Eh, Yo endocrinológico. Totalmente. A ver, un segundo, Marina. sí, por Eh, favor. Particularmente, yo suelo pedir metabolismo fosfocálcico en orinas de 24 horas eh, y la densitometría, pero la verdad es que lo pido como médica clínica o depende si viene por nutrición, pero siempre lo derivo a el especialista en metabolismo fosfocálcico. Eso es algo que hago, o sea, siempre hago la interconsulta. Sí, Sí, yo Marina. lo que iba a complementar, yo trabajo en un centro de endocrinología donde uno de los fuertes del equipo es justamente el metabolismo calcio-fósforo y todo va a depender justamente de los valores de esa densitometría Claro. ósea, Sí, sí, porque le claro. sirve como un algoritmo, ¿no es cierto? Hace, Sí, lineamiento a seguir según esos valores. Lo que es importante es que a partir de la menopausia, es importante tener una densitometría de base, porque hay muchas mujeres que no cuentan con esa densitometría de base como para decidir qué lineamiento seguir, ¿sí? Y nosotros, uno de los exámenes que más detesta nuestra paciente justamente es la orina de 24 horas, ¿no? Entonces ahí nosotros le tenemos que dar pequeños trucos, pequeños consejos, este, el examen te lo tenés que hacer un lunes, no se te puede ocurrir hacerlo un miércoles, o sea, pequeñas cositas para que facilitarle la vida en algo que la viene padeciendo, porque, o sea, la paciente muchas veces llega con todas cosas negativas a la consulta, ¿no es cierto? Entonces, en verdad, lo que muchas veces uno de nuestros roles es ayudar a la paciente a amigarse con la etapa en que está transitando, porque es una etapa biológica. Yo siempre les explico y les cuento lo mismo. Por los años 1900, la esperanza de vida en la mujer era 47 años. Con el tiempo aumentó muchísimo la esperanza de vida, pero nunca cambió la edad promedio de la menopausia. En nuestro país la edad promedio de menopausia es entre 48 y 52 años. Quiere decir que por los años 1900 la mujer no sabía lo que era vivir en menopausia. Hoy día sí lo sabe y por suerte, porque quiere decir que vive más. Entonces, tenemos que empoderarla y hacerla amigar con esa etapa. Es una etapa biológica que en buena hora que lo vive. Esto es lo mismo que renegar porque cumplo años, exactamente lo mismo. Entonces, yo tengo que estar contenta que cumplo años, en buena hora que cumplo años, ¿no? O sea, hacerle ver esas comparaciones es muy importante. Bueno, creo, Marina, que esta conclusión que diste sería óptima para el cierre. No tenemos más preguntas. Yo tenía una pregunta que respondiste casi ahora directo. ¿Cómo hacer cuando una paciente está negada con su etapa biológica? ¿Cómo la empoderabas? Y ya acabaste de decirnos, ¿no? Cómo lograr amigarnos, digo porque estoy en climaterio, cómo Ujú. amigarnos con nuestro cuerpo. Y la verdad que, bueno, una cosa es cuando lo estudiaba no estando en el periodo y otra cosa es cuando uno realmente llegó. Y creo que todo lo que cada una de ustedes, le quiero agradecer a Nelly por haber traído este caso tan, tan inspirador, tan novedoso, cómo lo llevó a lo largo de la sesión, cómo nos fue contando y destapando la gran noticia, ¿no? De este gran cambio que había hecho su paciente, el orgullo que debe sentir Nelly, es el que nos transmitió, y después a Analía, a Inés, que nos fueron llevando, como bien dijiste vos, Marina, con las generalidades de tratamiento médico y nutricional adecuado para esta etapa tan delicada como vimos y larga por delante si Dios quiere, ¿no? Con la expectativa de vida. Y después a vos, Marina, que siempre nos das herramientas para conocer más a los pacientes, primero autoconociéndonos y sabiendo que en este vínculo, como decía uno de tus slides, lo ideal es que el líder se vaya haciendo innecesario por todo lo que fue tomando el paciente y el éxito en su tratamiento, con todo lo que dijiste, analizando sus expectativas. Así que si alguna de ustedes quiere hacer un comentario más, las disertantes, antes del cierre, adelante.
Yo lo que quiero en principio es agradecer al hermoso grupo de trabajo que tenemos. La verdad, un grupo que es nuevo, comenzamos este año, pero nos vamos consolidando muy, muy bien, y nos vamos automotivando a querer y luchar siempre por más. Así que vamos a tener nuestra participación como grupo de trabajo en el próximo Congreso Argentino de Nutrición, al cual invito, que se va a llevar a cabo en la primera semana de septiembre de este año. Nos acabamos de enterar que se ha prolongado hasta mediados de junio la aceptación de trabajos, y sería hermoso que todas podamos contribuir desde la ciencia pequeña, por más que sea, pero para contribuir a las evidencias científicas que tanto necesitamos para nuestro respaldo frente a los pacientes, ¿no es cierto? Así que agradecerles a todas ustedes por formar y aceptar estar en este grupo, a todos los que nos acompañaron en esta noche, una audiencia muy linda y participativa que hemos tenido, y a la Sociedad Argentina de Nutrición, porque se sigan llevando a cabo estos encuentros donde cada vez tenemos más actividades y más oferta que no nos entra a veces en el calendario, y que los distintos grupos de trabajo van ofertando estas actividades sin necesidad de tener que pedírselas. Así que eso nos pone también como comisión directiva muy contentos. Así que bueno, muchas gracias a todos, y damos por finalizada entonces esta actividad, y ya va a poder estar subida a las redes, a la página, para que puedan compartirla y difundirla. Gracias, chicas, Muchas gracias a gracias, todos. buenas noches. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Buenas noches, que descansen. Gracias, buenas noches.